Ayer anuncio de la alcaldesa Claudia López, dice que en conjunto con la policía, con la fiscalía, con Migración Colombia se continúa en la lucha contra la delincuencia, especialmente contra la delincuencia en la cual se ven involucrados algunos migrantes. Por eso anuncia la creación de un comando contra la delincuencia de migrantes. Ese anuncio lo hace y horas más tarde se desautoriza este anuncio por parte del Gobierno Nacional y lo hace el doctor Juan Francisco Espinosa, que es el director general de Migración Colombia. Lo saludamos a esta hora. Doctor Espinosa, buenos días, gracias por atendernos. Muy buenos días, un especial saludo para usted y para todas las personas que nos acompañan en esta mañana. Bueno, yo sí quisiera que nos explicara un poco porque quedamos algo perdidos. La alcaldesa Claudia López hace el anuncio y allí dice que hay varias instituciones tras este anuncio de la creación de este comando. Está hablando de Fiscalía, de Policía y de Migración Colombia. Después usted hace también un anuncio en el que dice, no, esta debe ser una directriz que se debe dar desde el Gobierno Nacional y por lo tanto se desautoriza. Hace algunos minutos la alcaldesa Claudia López en su cuenta de Twitter dice pues que no comparte, pero que respeta esta decisión por parte del gobierno. ¿Qué fue lo que pasó? ¿No se tuvo en cuenta migración? ¿No los consultaron para hacer este anuncio? A ver, miren, para efectos de una explicación sencilla de este caso es lo siguiente. La decisión de crear grupos interagenciales o grupos interautoridades del orden nacional es exclusiva del presidente de la República y del gobierno nacional. ¿Por qué? Porque la constitución política nuestra determina que es el presidente de la República el comandante en jefe de nuestras fuerzas militares y de policía y de todas las autoridades que hacemos parte del territorio nacional, del orden nacional. En ese sentido, la política del presidente Duque no ha sido la de generar este tipo de mecanismos dirigidos a una nacionalidad. Por el contrario, una política fraterna migratoria que apoye a más de 1.8 millones de personas que han sido expulsados de su país, que la vienen pasando mal y que nos corresponde como sociedad crear oportunidades para salir adelante. Por eso, nosotros no podemos hacer parte de un mecanismo de este tipo, no es la decisión del presidente Duque y seguimos concentrados en implementación del Estatuto Temporal de Protección, pero por supuesto también en prevención y detección del delito, pero sin distingo de nacionalidad. Pero es decir, cuando hace el anuncio la alcaldesa Claudia López, ¿les había consultado a ustedes? ¿Habían tratado el tema con Migración Colombia? No, no, definitivamente no. Mire, la decisión de esos comandos conjuntos es una decisión exclusiva del presidente de la República. De hecho, eso ni siquiera lo podría decidir yo. Claro, claro. Ahora, hay muchas dudas sobre qué va a pasar con estos ciudadanos extranjeros que son sorprendidos cometiendo delitos, porque ha habido aquí algún tipo de ambigüedad en esa comunicación. ¿Se van a judicializar? ¿Se van a deportar? ¿Y por qué? Bueno, miren, también para que lo hagamos de una manera muy clara para las personas que nos acompañen en la mañana de hoy. Cuando un colombiano comete un delito en el exterior, esa persona no es expulsada a Colombia, esa persona es sometida a judicialización y ese es el deber ser. Cuando un extranjero, no importa su nacionalidad, o un colombiano comete un delito en territorio nacional, tiene que ir a judicialización. El delito no tiene en cuenta nacionalidad y al momento de producirse una captura, nunca el policial, por ejemplo, pregunta, ¿usted de dónde es para tomar la decisión de capturarlo o no? Aquí todos tenemos que estar unidos con una preocupación legítima en prevenir delito, en perseguir delito. La nacionalidad viene mucho después y no tiene nada que ver con el proceso de judicialización por cometer un delito en Colombia. ¿Y los que están indocumentados, qué pasa? ¿No se pueden judicializar? No, nosotros de hecho inmediatamente comparecemos ante las autoridades y procedemos a identificar ese extranjero. Colombia tiene información en sus bases de datos en Migración Colombia que nos permite lograr esa identificación. De hecho, quiero contarle que la semana pasada logramos apoyar a la Fiscalía General de la Nación a partir de un presunto responsable de un delito que revisando nuestras bases de datos logramos identificarlo y apoyar los procesos de judicialización. Identificar personas es clave para proteger inocentes, para que no va a haber un inocente vinculado a un presunto delito, pero también para perseguir a aquellas personas que ofendan la ley penal o que afecten los bienes o las personas en territorio nacional.
Doctor Espinosa, quiero que seamos aún más claros porque nos siguen preguntando acá y hay dudas sobre el anuncio que hizo la alcaldesa Claudia López el día de ayer, y en el Twitter que ella publicó hace unos 18 minutos, pues dice que efectivamente sí hubo una consulta y hubo un acuerdo entre estas distintas instituciones, incluida aquí Migración Colombia, para ella llegar a hacer ese anuncio de los comandos. ¿Usted nos reitera, eso es cierto o no es cierto? No, mire, a ver, la creación de comandos conjuntos es una figura que tiene que estar amparada en la ley y que requiere de todo un procedimiento. Es decir, piensen que cuando se crean ese tipo de comandos conjuntos, eso supone el desarrollo de capacidades, competencias, etcétera, etcétera. Eso es un tema que no se discutió en esa reunión. ¿De qué se trata este esfuerzo siempre? Y vamos a seguir avanzando en esa línea de articular los esfuerzos entre policía, entre la Secretaría de Seguridad, entre todos los elementos que hay en una ciudad para proteger personas, cada uno en el marco de sus competencias, pero crear una superfuerza, eso es un tema que no se discutió en esa reunión y que no es un tema además que nosotros compartimos porque seguimos con el enfoque de una política migratoria fraterna y por supuesto de persecución del delito, pero no con origen específico de una nacionalidad. Es decir, en esa reunión jamás se habló del anuncio que haría la alcaldesa Claudia López después. No, mire, yo en la reunión, en el tiempo que estuvimos, nos concentramos totalmente en cómo aumentar los esfuerzos y cómo colaborar más. Yo creo que la decisión es que tenemos que generar mayor presencia, que tenemos que generar mayor articulación, pero no la creación de un supercomando o de un comando conjunto, porque eso supone el desarrollo de una institucionalidad que escapa a mis funciones y que definitivamente es un aspecto del presidente de la República. Entonces, en ese sentido, nosotros lo que vamos a seguir trabajando desde una manera institucional es cómo protegemos más a los bogotanos, pero también a los extranjeros en Bogotá. ¿Y usted le hizo algún tipo de reclamo o pudo hablar con la alcaldesa Claudia López? Recién hizo el anuncio porque su pronunciamiento vino horas después. No, mire, yo soy una persona que cree profundamente en la institucionalidad y creo que uno tiene que seguir avanzando porque hay suficientes problemas en las ciudades para detenernos en este tipo de situaciones. Sigo como en la tarea de seguir trabajando con el equipo de migración, seguir avanzando en el Estatuto Temporal de Protección y seguir trabajando en la detección y digamos, judicialización de aquellas personas que van por el mal camino, pero realmente yo no me detengo como en ese tipo de discusiones. Ok, doctor Espinosa, ya vamos a hablar del Estatuto de Protección, pero antes, si bien se hace el anuncio por parte de la alcaldesa, si bien hay algunas reacciones, si bien el gobierno dice que desautoriza este anuncio, pero también en la ciudadanía hay una preocupación de que no son todos los migrantes, pero sí hay algunos que están en actos delincuenciales. ¿Qué medidas se deben tomar? Inclusive la propia CDH pues, se pronunció frente a este tipo de medidas para que, por supuesto, se tomen los correctivos, pero que no sean medidas que puedan llegar a ser tomadas como xenófobas. Sí, mire, a ver, definitivamente nosotros tenemos un problema delictivo en el país, es un problema histórico, es un problema que se exacerba por momentos y que tenemos que enfocarnos todos en prevenir, en detectarlo y en judicializarlo. El enfoque ahí es que no sea a partir de una nacionalidad. Dicho de otra forma, si nosotros elimináramos la totalidad de delitos cometidos por extranjeros en Colombia, eso no implicaría la extinción del delito en Colombia. Por eso aquí el enfoque tiene que ser de causalidad, de intervención en los puntos específicos y eso es lo que hacemos día y noche con la Policía Nacional. Concentrar los esfuerzos para prevenir. Ojalá todo fuera prevención, pero si se presenta el delito tenemos que tener la capacidad de detectar y judicializar, pero sacando siempre de lado el origen o dejando de lado siempre el origen o la nacionalidad. Yo creo que la preocupación por la seguridad del país es legítima. La preocupación de los ciudadanos por la seguridad de la ciudad es totalmente legítima y nos toca a nosotros como autoridades seguir trabajando para generar mejores condiciones de protección. Finalmente, para cerrar este tema, doctor Espinosa, si bien el gobierno nacional ha desautorizado este anuncio de la alcaldesa Claudia López, ¿sí estaría estudiando el gobierno nacional esa posibilidad de un comando contra la lucha de delincuentes migrantes? Definitivamente no, eso no está en la agenda. Nosotros creemos profundamente en las capacidades de nuestra Policía Nacional, creemos en las capacidades de la Fiscalía General de la Nación, en las propias capacidades de Migración Colombia y en la propia concepción de una migración fraterna. Y aquí yo quiero hacer un llamado muy especial. Miren,
La gran mayoría de venezolanos en Colombia son gente buena, son gente que escapa a una tragedia. Y nosotros como colombianos que hemos sufrido estigmatización, xenofobia a nivel internacional, no podemos convertirnos ahora en autores de ese tipo de manifestaciones. Por eso, siempre concentrémonos en la gente buena venezolana, gente que está saliendo adelante y no permitamos que esos pequeños casos graves que se han presentado traten de reflejar la realidad de un pueblo que está saliendo adelante. Precisamente sobre esos venezolanos de bien, nuestros hermanos venezolanos que están llegando a nuestro país, ¿cómo va el estatuto de migración temporal? Bueno, ahí sí las noticias son muy positivas y esta es la parte más alegre de nuestro día y de nuestra agenda. Empezamos con 1.7 millones de venezolanos el 5 de mayo. En este momento ya llevamos en preregistro más de 1.184.000 de ellos. Esto muestra una decisión del pueblo venezolano de hacer parte del estatuto, de querer salir adelante, de querer seguir avanzando. Por eso creemos que el migrante venezolano, que es extranjero, que ya se está haciendo parte de nuestro país, está concentrado en salir adelante y no en delinquir. Pues ahí está, es el director general de Migración Colombia, Juan Francisco Espinosa. Doctor Espinosa, gracias por atendernos. A ustedes muchísimas gracias, un buen día.